Una boda polaca no es una boda si no hay polcas. La mente crea nuestro cuerpo, literalmente. Pero todo empieza en la célula. ¿Y quién da la orden a las células? Las órdenes provienen de la red neuronal del cerebro, que se basa en las experiencias y la información que hemos registrado. Para la vida, usamos una determinada caja de soluciones que provoca que la química entre en acción. En consecuencia, para que podamos cambiar la química, tenemos que transformar la red neuronal. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra identidad, que tenemos que cambiar de actitud o cambiar la manera como interactuamos con el entorno. Y si seguimos siendo la misma persona y seguimos experimentando las mismas actitudes, no hacemos más que reforzarnos a nosotros mismos como identidad. Una vez vi unos cursos en una cárcel de mujeres. Todas eran heroinómanas y les expliqué que tienen receptores para la heroína y que cuanta más heroína toman, más empeora su capacidad para fabricar endorfinas internas, heroína interna. Además, los receptores empiezan a perder sensibilidad o incluso empiezan a desaparecer. Se producen cambios reales. Tenemos información nueva sobre la menor fabricación de células en el cerebro. En toda clase de adicciones, la gente se queda atascada en viejos patrones. La vida mental de una persona pasa a ser dominada por el dolor, y este impregna todo lo que percibe. A veces, la forma como reacciona, todo lo que hace, está completamente relacionado con el dolor que siente. Una de las características de los receptores es que cambian de sensibilidad. Si los receptores de una droga o de un fluido interno determinado reciben durante un largo periodo un bombardeo intenso, se retraerán literalmente. Habrá menos o estarán conectados de una forma que los insensibilizará o los reducirá en número. De modo que la misma cantidad de droga o de fluido interno provocará una reacción mucho menor. Si bombardeamos la célula con la misma actitud y con la misma sustancia química una y otra vez todos los días, cuando esa célula finalmente decide dividirse, cuando produce una célula hermana o hija,
La célula nueva tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales concretos y menos receptores para las vitaminas, los minerales, los nutrientes y el intercambio de fluidos o incluso para la eliminación de desechos o de toxinas. El envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. ¿Qué nos ocurre cuando envejecemos? La piel pierde elasticidad. Pues bien, la elastina es una proteína. ¿Qué les pasa a las enzimas? ¿No digerimos tan bien? ¿Qué le pasa a la sinovia? Son proteínas que se vuelven frágiles y rígidas. ¿Qué les pasa a los huesos? Que se debilitan. Así, todo envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. La pregunta que surge es, ¿de verdad importa lo que comamos? ¿Tiene en realidad la nutrición algún efecto si la célula ni siquiera tiene los receptores, tras 20 años de abusos emocionales, que reciben o dejan pasar los nutrientes que necesita para estar sana? La mejor manera de conocer los pensamientos de una persona es a través de sus adicciones. Las adicciones continuas de sus pensamientos las 24 horas del día en un continuo de las emociones que se manifiestan en el cuerpo. Así conocemos sus pensamientos. Te odio. Nunca nos reencarnamos en la gente tipo te quiero mucho. Siempre nos reencarnamos en las situaciones tipo ¿por qué me odio? Te odio. ¡Idiota! ¡Das asco! ¡Mírate! ¡Eres corta y fea! ¡No vales nada! ¡Te estás volviendo vieja! ¡Te odio! Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Nunca ha venido nadie a demostrarte que posee un conocimiento bueno e inteligente de tu estupendo yo. ¿Cómo actúas de dentro hacia afuera? ¿Por qué tienes adicciones? Porque no tienes nada mejor. No has soñado en nada mejor, porque nunca nadie te ha enseñado a soñar mejor. Ahora tenemos datos que nos permiten intuir que la gente adicta a la cocaína, la heroína, la nicotina, el alcohol, comparte la capacidad de bloquear el crecimiento de nuevas células cerebrales. Cuando dejan la adicción, las células pueden volver a crecer. Si no ves las trampas, tienes que avanzar por las tonterías hasta verlas. Porque si no las ves, es la única máquina de aprendizaje que tienes. Es la única manera de entender algo nuevo. El universo te ofrece estas cosas. En ellas hay enseñanzas si quieres reflexionar sobre ellas y discurrir más allá del pensamiento rígido.
¿Me das? ¡Vaya! ¿Pasta de dientes? Gracias. Cuando digo que desaparecemos, no me refiero a que desaparezcamos físicamente. Lo que quiero decir es que nos vamos del área del cerebro que está relacionada con la personalidad, que tiene que ver con nuestra relación con la gente, con nuestra relación con los sitios, con las cosas, el tiempo y los acontecimientos. Dejamos de existir en los centros asociativos del cerebro que reafirman nuestra identidad, que reafirman nuestra personalidad. En la actualidad, la ciencia respalda lo que hacen nuestros pensamientos y cómo debilitan nuestros cuerpos. Muchos científicos lo están estudiando con la cinética del comportamiento, entre otras cosas, y demuestran que los pensamientos debilitan el cuerpo. El pensamiento, más o menos, crea la realidad de uno, crea lo que harás, lo que pensarás de ti. Si una persona está gorda pero cree que es maravillosa, será maravillosa. A la mayoría de las mujeres se nos compara todo el tiempo con imágenes imposibles, desde muñecas Barbie hasta modelos. Y acabamos pensando que todo nuestro activo se basa en el aspecto y en cómo nos ven las otras personas. Siempre nos enfrentamos a criterios imposibles. ¿Qué afecta a su propia adicción emocional? Las películas, las series, las noticias, los medios de comunicación. Hoy en día son tan maravillosos que proporcionan a la gente experiencias sin tener que vivirlas en su piel. Y con todo, eso no es lo que distingue a la grandeza humana. Están muy hipnotizados por el entorno, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor, porque son meras ilusiones. Y al final casi todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizá vivan esa vida, pero su alma, en cambio, no. Su deseo quizá nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si el deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más, o por qué estoy aquí, cuál es el objetivo de la vida, a dónde voy, qué pasa cuando muero, empiezan a plantearse esas preguntas y empiezan a flirtear y a interactuar con la idea de que quizás sufren una crisis nerviosa. Pero en realidad, lo que pasa es que empiezan a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. Por eso muy poca gente emprende el viaje, porque es muy inquietante. Hay que romper los esquemas en los que se ha basado nuestra vida, y tenemos que liberarnos de esta forma. A veces hay un periodo delicado entre el confort que hemos conocido antes y el verdadero estado de confort que sigue al intervalo de caos y en el que ya somos dueños de nuestro ser. La mayoría de la gente, cuando llega al caos, pierde toda esperanza y vuelve a los pensamientos y a la seguridad de antes. Viven una vida más o menos razonable y mueren en una especie de paz y tranquilidad. Pero desde el punto de vista espiritual, no han avanzado nada en el experimento que llamamos vida. En la cuestión del cerebro estamos en un terreno totalmente nuevo. Y por eso estamos creando nuevas conexiones, conectando el cerebro, de forma literal, a un concepto nuevo. En última instancia, eso nos cambia de dentro hacia afuera.